grabar la entrevista. Llegaste tarde, Bolocoy. Ah, sí, ya, gracias. Hay que Ahí está. blanca. Listo, Sí. los dejo. Pues Aquí un estoy gusto a pendiente. conocerla, maestra. Igualmente, maestro, aquí a sus órdenes. ¿En qué podemos Pues, servirle? pues fíjese que yo para no cansarla, pero para que usted conozca qué es lo que estamos haciendo, fíjese que yo estoy en un programa de doctorado que Sí. está haciendo, es un programa binacional entre la Universidad de San Carlos de Guatemala y la Universidad Autónoma de Chiapas. El doctorado es un programa doctoral en estudios territoriales y problemas transfronterizos. Es un programa muy interesante, no es porque yo esté ahí, sino que es muy interesante porque surge de la necesidad de que en esta región hayan profesionales que hagan estudios, investigaciones, propuestas en el área del desarrollo regional transfronterizo. Dentro de eso, yo seleccioné un tema de investigación que se llama las relaciones culturales de habitantes de Comitán, de la ciudad de Comitán y la ciudad de Huehuetenango. Para hacer que vemos que es muy importante porque vemos que esto nos va a permitir ver en qué grado se sigue manteniendo el relacionamiento entre habitantes y de Comitán y habitantes de Huehuetenango, para ver si existe o ya está desapareciendo eso, como platicábamos con Luis Armando, hay muchas cosas que ya se están perdiendo. Entonces, es un poco de ver su contexto, si usted conoce algo sobre esto, si nos puede compartir sus experiencias, sus conocimientos. No es un cuestionario aquí, ¿verdad? De que nos digas, no, sino que hablemos de una manera muy amena para que nosotros podamos sacar usted como antropóloga lo sabe, ¿verdad? Yo no soy antropólogo, soy politólogo y tengo una maestría en estudios regionales, pero me ha interesado mucho el método etnográfico. Y entonces, por eso mi planteamiento investigativo tiene la etnografía como metodología y recurso metodológico muy importante. Entonces, bueno, la perspectiva que yo quiero manejar dentro del ámbito epistemológico es el perspectivismo de Sapkowski, ¿verdad? Que en donde entablemos un diálogo y a partir del diálogo yo voy a tratar de hacer una traducción de los signos y símbolos que usted va a hacer favor de transmitir, ¿verdad? A usted sí le tengo que decir la parte científica del estudio, porque usted es antropóloga, ¿verdad? Entonces, me disculpa en ese sentido para que usted tenga una idea más o menos de lo que queremos hacer, maestra. En ese sentido, sí, cuénteme, usted Eso dígame. sería ahorita una entrevista. Sí, una para entrevista. Que platiquemos de lo que se está haciendo y de lo que recién se hizo. Sí, de eso. Yo tengo cuatro grandes preguntas que tal vez usted me puede ayudar. La primera que le voy a hacer, una de las tantas preguntas, pero una de la primera, maestra, ¿usted es comiteca de nacimiento, de origen o llegó posteriormente? Su familia. Mi familia es chiapaneca. Muy bien. Yo nací aquí en Comitán, Chiapas. Mi papá fue maestro rural, trabajó muchísimo con los grupos campesinos de la frontera México-Guatemala. Ah, mire, qué interesante. Entonces, sí, de niña, de bebé, yo estuve pues por esos rumbos, en el bosque, en el campo. Usted sí es comiteca de nacimiento. Sí, exacto. Viera que mi papá también fue profesor rural, le comentaba a Luis Armando. Sí, por eso es que nosotros tenemos esa manía de estos estudios y de formarnos, porque quiera que no, eso les influyó a ellos en nuestra vida. Yo pienso que eso es muy importante. Sí, sobre y todo entonces compartimos eso. La perspectiva que ellos tenían de relacionarse con la gente campesina, de ver a los campesinos como tal y de conocer las diferencias que habían entre la gente de la ciudad y la gente del campo. Sobre todo en la época en que ellos vivieron, seguramente fue en la época de las grandes fincas, de las grandes haciendas, a donde habían indígenas acasillados que no cobraban sueldos, que no era, su mano de obra era regalada,
y que sufrían casi como de un modo de producción esclavista, ¿no? Exacto, así semiservil. Pues fíjese que estamos en concordancia en ese sentido, maestra. Mi padre también fue en eso. Aquí los maestros rurales comenzaron a tener una visión más social a partir de la Revolución del 44. Ellos fueron también muy jóvenes. Mi padre comenzó a trabajar a los 17 años de profesor rural, ¿verdad? Salió, era increíble. Ellos se fueron a profesionalizar a una escuela que se llama que está en Antigua Guatemala, por si usted ha ido por ahí, era la Escuela Normal Pedro Molina. Ahí sacaban sus cursos, pero además de eso había un compromiso con la comunidad. El profesor era un líder y conocía de todo, pues tenía que ayudar en toda la comunidad. En fin, eso se ha perdido. Eso ahora es otra cosa, ¿verdad? Ahora es otra cosa, pero yo pienso que Estamos, creo que con las mismas coincidencias. Mi padre también se formó en la Escuela Normal Rural de Matsumaxá. Entonces ahí, por lo que veo de sus documentos, había una gran influencia socialista, ¿no? Claro. Y ya venía la repartición de las haciendas y había que formar maestros que se fueran a este medio para trabajar con la nueva población. Sí, una así nueva era. población Bueno, que se iba a agregar a los núcleos sociales ya de un México nuevo, ¿no? Claro, yo pienso que eso fue una gran revolución realmente para la gente. Lastimosamente no se concluyeron muchos procesos porque usted sabe cómo es nuestra historia, ¿verdad? Sí. Pero bueno, por lo menos dejaron ellos semillas en todos los lugares y bueno, y también a nosotros como su descendencia también nos influyeron bastante, que eso es una... Exactamente. Así es, Traemos maestra. raíces de ahí. Sí, de ahí viene la antropología, el interés de la antropología, de los estudios sociales, de La la formación ciencia de en la ese caso, Escuela porque era Nacional de muy importante. Antropología, de Sí. la época de Mendizábal y de Gamio, que son muy Mire, interesantes. no me diga, qué interesante. Pues un gustazo nuevamente, maestra. Fíjese que una de las primeras preguntas que yo le voy a hacer es en función de que usted me podría comentar o contar así, de una manera muy franca, si existen o han existido relaciones culturales entre los habitantes de Comitán y los habitantes de Huehuetana. ¿Qué sabe usted sobre eso? Mire, en las ferias venían equipos de básquetbol de Huehuetenango a Comitán. Entre ellos venía un médico de apellido de León, de Huehuetenango. Homero Sí, de León. Homero de Homero, León. sí, el doctor Homero, que Y el todavía doctor está vivo el Homero. doctor Homero. Mire, qué gusto saberlo, ¿no? Da clases en la Universidad de San Carlos, donde yo trabajo en la Facultad de Medicina. Ahí lo he visto, ya es mayor él, ¿verdad? Pero está con mucho dinamismo y ahí anda dando él sus clases. Pues en ese tiempo venían para la feria de Comitán, para la feria de agosto, venían ellos a jugar básquetbol aquí. Después, los comitecos iban para allá a las fiestas julias. Y posteriormente ya fue la Casa de la Cultura la que mandaba grupos de danza, grupos de marimba, para amenizar allá la feria. Y sin contar también algo más salvaje, que también es un rasgo cultural que no podemos perder, los galleros. Sí, Los claro, galleros claro. de la frontera de Comitán con los galleros guatemaltecos iban a las ferias, también a la feria de la democracia, a Soloma, creo que hay otra feria por ahí. Sí, exacto. Que ellos iban a jugar sus gallos para allá. Bueno, entonces sí ha existido esa vinculación, ¿verdad? Y últimamente, Cultural en en términos... cuanto a la relación cultural de las danzas y la música, han estado participando en Varillas. Así. Es otro municipio. Es otro municipio, pero están yendo los comitecos a Varillas. No Bien. sé si suspendieron ahora por el problema de la pandemia. Me imagino porque está muy fuerte aquí también. La pandemia. Que el año pasado hayan suspendido. Voy a platicar con un amigo que es el que lleva los grupos para saber. Ahora, había también algo muy simpático de un señor que llevaba santos a Guatemala y hacía peregrinaciones, alquilaba camiones
y llevaba a católicos con alguna imagen. Entonces, no sé si la vendían o regalaban la imagen, la cosa es que se iba con ellos y de eso hacía su negocio. Entonces alguien Mire. le llamó el contrabandista de Santos. Ah, no me diga. Santos nuevos a Guatemala. Mire, y no sabe a dónde iba este señor contrabandista de Santos. Voy a preguntar. Pero de que yo por lo sepa, menos iré a Huehuetenango. Sí, de seguro llegaban a Huehuetenango y pasaban la democracia, desde luego. Claro. Iban para Guatemala y estaban por allá. Habían otros que también iban a Esquipulas. Sí, también hacían sí. La peregrinación a Esquipulas para ir por ahí, creo que es el 15 de enero la fiesta de Esquipulas. Exacto, el 15 de por enero. Por ahí andaba el maestro Navarrete, Carlos Navarrete Cáceres. Sí, exacto, sí. Él es Mire, qué quesalteco. interesante. Mire, y a la Virgen al santuario de la Virgen de Candelaria no iban, ¿se acuerda o no conocía usted de eso? Porque no iban, con Luis Armando iban me contaba que su abuelo sí iba, no iban. No sé. Bueno, pero no. Luis Armando, ¿cómo está el cuento ese de que tu abuelo iba a la feria de Candelaria o de Esquipulas? De Esquipulas. Abuela, de Esquipulas, muy bien. Porque a Candelaria, como aquí tenemos Candelaria, pues yo creo que iban aquí. Muy bien. Pero si usted se da cuenta, hay cierto paralelismo en cuestión religiosa. Los santos que hay allá se repiten de nuevo aquí, y eso es muy lógico, dado que la corriente religiosa proviene pues de los dominicos, que nos llega vía los dominicos. Exacto. Yo no sé, pero también algunas iglesias de aquí de México también se encuentra el culto a San Nicolás, algunas imágenes que dejaron desde la conquista de San Nicolás. No sé si se repite también por allá. Sí, no he sabido nada de San Nicolás. Donde hay una iglesia muy importante de San Nicolás es en Quesaltenango, maestra. Ahí sí hay una hasta muy bonita, estilo gótico, muy importante en Quesaltenango. Pero en Huehuetenango no he ubicado yo alguna iglesia de San Nicolás. Mire, maestra, entonces sí, estamos viendo que existe. ¿Cómo mira usted en los últimos tiempos? ¿Se ha mantenido o ha bajado un poquito? No sé, le voy a hablar de hace 20 años para acá. Muy bien. Cosa que yo estuve yendo ahí a Huehuetenango y ahí tuve el gusto de saludar de nuevo a Homero de León. Muy bien. Y al doctor Reina. Sí, el doctor Reina Barrios. Reina Barrios, sí. A Reina Barrios. Que todavía anda ahí el doctor Reina Barrios, también muy dinámico. Sí, ahorita con la pandemia, pues muy cuidados, pero sí están ahí. Sí, su esposa Marina siempre me atendieron. Sí, exacto. Ellos hacían no era un congreso de medicina México-Guatemala. No sé si lo siguen haciendo, pero sí, aquí se hacía en mayo, venían los guatemaltecos en mayo y los chiapanecos y algunos mexicanos que venían de Guadalajara, algo así, iban en noviembre para allá. A mí me tocó ir en noviembre a algunas reuniones y el doctor David Halperin daba algunas asesorías a los médicos guatemaltecos sobre algún desarrollo de algunos métodos, de algunas aplicaciones que se hacían, que ya David Halperin traía así más avanzadas de Estados Unidos, y íbamos para allá también. Entonces sí ha habido siempre esa relación. En cuanto a historiadores, la última vez que los vi en San Cristóbal de las Casas, ha sido como el 81, 82, hace ya muchos años, que hubo un congreso, creo que centroamericano. Muy bien. Un congreso centroamericano de antropología. Ha de haber sido cuando estaba el problema indígena en Guatemala. Sí, imagino. Que la Menchú andaba muy agitada. Sí, muy fuerte. Sí. Muy fuerte. Entonces hubo un problema ahí porque los mexicanos empezaron a manifestar a favor de los indígenas y dijeron muchas cosas en una de las eventos que hubo, y entonces los guatemaltecos entraron en pánico. Ahí había una antropóloga, Elba Villatoro. Sí, la conozco. Así, ahí la puede entrevistar y ella le va a decir qué fue lo que pasó. Entraron en pánico y ni adiós dijeron, levantaron sus cosas y se fueron. Es que el gobierno guatemalteco se enteraba de lo que estaba sucediendo y que ellos estaban ahí,
pues que a ellos les iba a ir mal allá a su regreso. Claro, claro que había mucha represión, maestra. Sí, es cierto. Pero mire qué interesante. Algunos como Navarrete se quedó hasta el final. Sí, y otros pero ellos a veces tenían doble nacionalidad, entonces se sentían más seguros aquí. No, bueno, Navarrete no es mexicano. No, pero debe de tener ya su doble nacionalidad. Por más que se lo ofrece, no quiere. No, pero ya debe tener su residencia, ¿verdad? Ya debe tener ya su residencia. Sí, entonces eso es un gran, aunque no la quieran, así es. Que eso pasa mucho, que ya pueden sacar su nacionalidad y no quieren por el apego al terruño, ¿verdad, maestra? Es increíble las condiciones. Creo que fue en los años 50 una migración de guatemaltecos a México, por los mismos problemas que habían de la revolución, que creo que duró 10 años. Del 44 al 54, me parece que fue la revolución guatemalteca. Exacto, así fue, Entonces, maestra, es cierto. Ellos migran, Otto Raúl González, Rina Lazo no vino huyendo, ella vino así por su gusto, ¿no? Carlos Navarrete, José Luis Valcárcel, don Carlos Illescas, Cardosa y Aragón. Claro. Fueron de los que huyeron de allá para acá. Sí, es cierto, hubo mucho en el 50, fue muy fuerte también y bueno, no digamos ya en los 80, que también hubo otra diáspora para allá muy fuerte, ¿verdad? Mire, en Comitán no recibió gente intelectual que se haya ido de Guatemala en los 80. No, pasaron de largo, no se quisieron quedar cerca, ni en Tapachula. Fue el problema. Sí, están de ciudades grandes que hubieran podido quedarse, estaba Tapachula, Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal o Comitán, que son las 4 ciudades grandes de Chiapas. Y en ninguna de esas se quedaron, se fueron de frente hasta el Distrito Federal. O más lejos, ¿verdad? Que también otros se fueron ya no jalaron más, se quedaron en la Ciudad de México, muchos de ellos en la Universidad Nacional, otros trabajando en el periodismo. Claro. Había Rafael Alducín, creo que también estaba. Sí, exacto. Periodista, ¿no? Periodista, sí. Periodista, así es. También. Claro, claro. No, el que vino casado de allá, que también es otra duda que hay, si es guatemalteco o es chiapaneco, Pedro Guillén. Bueno, Pedro Guillén. Se dice que Pedro nació en Guatemala. La familia sí es totalmente chiapaneca. Sí, sí. Castañón. Exacto, así es. Pero así es. Ya vino casado con Estela Echeverría, algo así se apellidaba. Su mismo apellido era Echeverría. Muy bien, maestra. Mire, además, como estamos hablando aquí un poco revuelto, que eso es lo más interesante de las entrevistas. Sí, de todo un poco, cosas. No. Usted no se preocupe, aquí estamos, eso es lo que a mí me gusta, que hablamos un poco con tópicos muy variados, pero muy importantes. Una entrevista abierta. Sí, muy importantes, porque esto va a enriquecer mucho el estudio, ¿verdad? Fíjese, maestra, ¿conoce usted algunas organizaciones unas organizaciones culturales que se vinculen entre Comitán y Huehuetenango, que usted haya sabido? Ya me dijo algunas, ¿verdad? Digamos, de las organizaciones deportivas y religiosas son muy importantes, pero además de esas. A ver, mire, lo que pasa es que como que México es de moda. Llega X personaje a la administración pública, impone su moda, se va y el que llega ya no la sigue. Entonces, aquí estuvo con nosotros en el Instituto Chiapaneco de Cultura, don Andrés Fábregas Puig, que es antropólogo, y él fue fundador de 2 universidades, todo un señor, todo un talento. Y él organizaba las reuniones México-Mesoamérica, las reuniones México, y hubieron muchas reuniones, hubieron más de 4, cuando él estuvo y las hicieron en San Cristóbal algunas. Pero aquí en Comitán no se dio. La organización la hacía él desde Tuxtla Gutiérrez y buscaba su sede y ya lo hacía. Y hubieron algunas publicaciones. Muy bien, y hubo muchas publicaciones, eso sí he identificado en ese sentido. ¿Hay relacionamientos entre gobiernos municipales que usted haya sabido, maestra?
el ¿sabe quiénes ayuntamiento y... vienen de Huehuetenango? Ay. Ay, se me va el nombre de estas gentes, son poetas. Bueno, Los sí. Quijotes, ¿cómo se llaman? Sí, los Quijotes. Estos son de Son Shela, los pero sí tienen, Quijotes. sí, ¿Sí los se llaman los Quijotes. Quijotes? Sí, los Quijotes se llaman. Sí, vienen a veces a dar algún recital, alguna lectura de poemas. En alguna ocasión invitamos a Luz Méndez de la Vega, queríamos traerla a Comitán, pero ya Luz estaba muy grande, estaba muy cansada y ya no pudo venir. Muy bien. Bueno, fíjese, maestra, de que no ha sabido usted si existen acciones o cartas de hermanamiento entre el ayuntamiento de Comitán y Huehuetenango. Sí, hay una carta de hermanamiento de Comitán y Huehuetenango. Y no sabe qué ha pasado con eso, si se han activado, se han quedado ahí. Es lo que ¿Por le qué? digo, llega la moda, se va y ya acabó. Ya no se da. No es, pienso que algunos presidentes municipales de los dos lados a veces les interesa estos temas y a veces no, ¿verdad? Pienso que ese es el problema y cuando miran que sí les conviene, las activan. Pienso que ahí es donde tendrían que jugar un papel importante las casas de la cultura, ¿verdad? Y Sí. otras organizaciones. Aquí Pienso que así tendría. en dos ferias, yo he visto en la de la Trinitaria y en la de aquí de Comitán venían marimbas, pero el año pasado ya se truncó todo. Sí, es por eso de la pandemia que está muy duro en Ya todos lados. Aquí llevamos ahorita está horrible, aquí está sí. horrible. Horrible. Aquí ahorita los jóvenes son los que se están muriendo, maestra. Sí, se está pegando muy duro. Y la vacunación aquí va muy lenta, muy lenta. Es que no se quieren vacunar. Algunos no se quieren vacunar y aquí no hay vacunas. Muy escasas las vacunas. Por Aquí eso está. muchos han ido a vacunar a Comitán, a San Cristóbal, a estos lados, porque aquí está muy escasa la vacuna y muy lento el proceso de vacunación. Entonces eso nos está afectando mucho ahorita con estas variantes que tienen, ¿verdad? El virus. Sí. Pero mire, maestra, también ¿tiene usted también algún conocimiento de que existan todavía familias que comparten Comitán y Huehuetenango, que tengan parientes tanto en Comitán como en Huehuetenango? Sí. Hay no sé cómo se llama, pero sí, conocí aquí a un chico que vino, estuvo aquí un tiempo, no sé con quién anda trabajando ahora, de una familia comiteca, la familia vive por allá. Muy bien, La muy bien. señora. Y en la época, desde antes, familias más viejas que tengan vinculación desde la época colonial Pues o yo creo que liberal. todas. Sí, esa es una muy buena respuesta. Todas, aunque ya no hay mucha, se ha perdido un poco la relación por el cambio generacional. El problema, lo que sucedió con Chiapas y Guatemala fue que era más fácil ir a estudiar a Guatemala que ir a estudiar a la Ciudad de México. Claro, Chiapas claro. no tuvo carretera a la Ciudad de México, sino hasta los años 50. Claro. Estuvimos aislados, entonces estábamos más conectados a Guatemala, estaba más cerca y creo que hasta resultaba más barato mandar a estudiar a los chicos a la ciudad de Guatemala. Sí, a Tizaltenango, a Guatemala. Lo mismo pasaba, le comentaba yo a Luis Armando, con Sí. nosotros en Huehuetenango. Sentíamos muy lejos la capital, Sí. que preferíamos comunicarnos más con San Cristóbal. Y en muchos casos, mucha gente que tenía dinero y viajaba a Estados Unidos, a Europa, agarraban la ruta Chiapas-Veracruz y ahí agarraban el barco para irse a cualquier parte del mundo. Le decía yo que era interesante que no iban al puerto de Santo Tomás de Castilla, que está en el Atlántico, que estaba muy lejos y muy peligroso, ¿verdad? Entonces, como que eso también por mucho tiempo, ¿verdad? Casi todo el resto del siglo XIX y la mitad del siglo XX estuvimos más vinculados que ahora, ¿verdad? Eso pienso yo que pues sobre sí. todo lo que yo veía es que muchas mujeres que estudiaron en la escuela normal estudiaron en Guatemala. Mira, interesante. Y de familias enteras, así que se iban 3, 4 chicas a estudiar a Guatemala, unas de ellas fueron parientes de Pedro, por cierto. Sí. Unas de apellido Solís Guillén.
y uno de ellos salió médico y otro fue contraalmirante de la Marina. Entonces, sí iban para allá. O una familia Moret que se fueron también para allá, estudiaron y regresaron, pero ya no regresaron a Comitán, sino que regresaron a Tapachula. Sí, claro. Hubo un pariente de Rosario Castellanos que también se hizo médico, y los que se iban a Europa, aquí lo hacían al revés. En lugar de salir por Veracruz, salían por Guatemala. Sí, El que mismo también era Belisario otro. Domínguez sale, Claro. viaja a Quetzaltenango y de Quetzaltenango al puerto, no sé si fue Puerto Sí. Barrios. Sí, Puerto Barrios o Puerto, ahí está el puerto, el mismo, casi es el mismo, están a la par Puerto Barrios y Puerto Santo Tomás de Castilla, los dos son los mismos. Entonces yo creo que ahí este señor se embarca con el papá y se va a Europa. Exacto. El papá de Rosario Castellanos, que estudió en la Sorbona, ingeniería civil, sale igual de Guatemala al puerto y del puerto para Exacto, sí, eran, digamos, bueno, y mire, fíjese que también me llama mucho la atención ver cómo piensa usted que se está dando ese relacionamiento en la juventud ahorita entre Comitán y Huehuetenango. ¿Ya no se da como antes? ¿Ha cambiado o se mantiene? ¿Qué ha pasado en esa? ¿Cuál sería su yo pienso percepción sobre que eso? muy pocos van a la universidad a Guatemala. Yo Claro. nada más recientes, nada más de 3. 2 que no sacaron la carrera y uno que regresó como médico. Ah, bueno. Como ginecólogo Bueno. reciente. De los demás sí no sé. Y luego Pero eso tal ahorita vez se debía, maestra, a que no habían universidades en Chiapas. Podría ser. También. Pero estas Sí, eran gentes de dinero que aún no hubieran podido irse a Guadalajara. Porque ahora hubo una temporada que se iban a Guadalajara y a Monterrey, que era sí. todavía mucho más caro que la Ciudad de México. Claro. Pero ya no hay mucha gente interesada en ir a la Universidad de México. Bueno, y el relacionamiento, ¿cómo lo mira así, de los jóvenes que solo por conocer, por rescatar sus parientes, ¿se da o ya no mucho se da? Ya no se da. Creo que falta motivarlos, hacerles saber que tienen parientes por allá. Como que se centran más en usar el internet. Claro, ahora es lo que hacen, pues están ahí sentados a la par de uno, pero están con el teléfono, ¿sí? Ya no les interesa viajar. Claro que ese es un tema muy duro, ¿verdad? Había otra relación, la relación de trabajo, que Eso es muy importante. de la zona rural salía mano de obra que se iba para recoger el café a las fincas de la costa, y venía de Guatemala también mano de obra para la cosecha del café. Uh-huh. Mire, maestra, ¿y qué piensa usted que se debería de hacer, viendo un poco prospectiva, ¿verdad? El futuro, para poder, si es posible, podríamos decir, rescatar, fortalecer ese hermanamiento histórico que tenemos los comitecos y los huehuetecos? ¿Qué acciones podríamos hacer? Yo evalúo desde aquí. Claro. Aquí, si yo le pregunto, oye, por lo menos cuando tú tienes un vecino, quieres saber quién es el que vive en la casa de al lado. Claro. A ver, ¿quién es el presidente de la República de Guatemala? Y le aseguro que mucha gente no lo sabe ni le interesa. Uh-huh. Pues no sé. Luego hay otra cosa, como que hay ciertas partes de la frontera que son así como mi casa. Yo voy y paso por el que es aquí el Carmen Chan. Ahí paso tranquilamente y no tengo ningún problema y regreso igual. Y ya no me doy cuenta si es mi país o es otro. Claro. Eso era lo que le iba a preguntar también, maestra. ¿Cómo sienten ustedes la frontera? ¿Realmente sienten que existe una división real entre nosotros y ustedes? Pues a medias. Exacto. A medias. ¿Por qué a medias, maestra? A medias siento que a gente como nosotros, si le para la policía, le pide sus documentos, le dice si pasa o no pasa.
pero toda la campesinada pasa por caminos de extravío, de los que se hablan de lo que es la ruta de los Cuchumatanes, claro. que es la ruta de la Sierra Madre, pasan por veredas y están en su casa. Sí. Hacen lo que tenían que hacer aquí, se regresan igual que nosotros. Cuando vamos a Carmen Chanque, yo siento que estoy en mi casa. Claro. Y Me cuando llega a estaciono de este lado, digo, Huehuetenango, con permiso, y me dice, pase usted. y cuando llega a Huehuetenango, ¿cómo se siente? Ay, en mi casa, me siento muy feliz. Ya tiene muchos años que no voy, muchos. Ay, sí, fui muy feliz en Huehuetenango. Ah, qué bueno, qué bueno. Pues aquí está su casa también, ¿verdad? Bienvenida cuando usted quiera. Muchas gracias. Pues eso me parece muy interesante. ¿Cómo es cómo hacen, cómo piensa, bueno, desde el punto de vista de Comitán, cómo considera usted que es la acogida a los guatemaltecos, independientemente de su estrato o su clase social? ¿Cómo es el trato? ¿Es bueno, es malo? ¿Cómo piensa usted? Pues ¿O es indiferente? es que físicamente somos iguales. Sí. No hay que el señor es negro, que la señora es rubia. No, no, no. Somos iguales. Entonces, aquí se pierden. Tal vez en el modo de vestir o que abran la boca. Claro, claro. Ya Aunque digo, hablamos muy similar. Hablamos muy similar. muy Sí. similar. Pero No ya, igual, pero sí muy similar. ya hay, claro, hay algunos giros lingüísticos que luego dices, no, pues no, el señor viene de fuera. Claro. Pero sí se les trata bien. Siento que el trato es bueno. Claro. ¿Y a ustedes cuando vienen acá, cómo sienten? Ay, ¿Que le se les digo trata? que yo siempre me sentí muy bien. Muy, Muy muy bien. bien. Está bien. Eso es muy Ay, sí, importante. muy a gusto. Muy a gusto. Tal vez apuntalar algo, maestra. Usted mencionaba eso de las relaciones religiosas. ¿Habrán otros aspectos importantes de estas relaciones que usted quiera señalar? La otra, la romería de San Mateo Iztatán. Creo que Luis Armando tiene por ahí un artículo muy interesante de una antropóloga, no sé si era una francesa o norteamericana, que hizo un estudio, se fue a la romería con los indígenas, hizo una relatoría muy interesante sobre la romería de San Mateo Iztatán. Muy bien, sí. Entonces yo creo que sí, Y ese era eso anual, no se sí, perdía. es anual. Había una mayordomía, había todo muy organizado. Claro. Músicos, llevaban músicos, banderas, flores, y era inmensa. Ahora ya no sé qué ha pasado con esto, si también ya se diluyó todo esto. No, pues ellos siguen con su tradición. Hay muchos estudios. Está una antropóloga que salió, huehueteca, cabal, Ruth Piedrasanta, con Ruth Piedrasanta. Ella hizo un estudio muy completo en la Sorbona. Ella estudió el doctorado en la Sorbona sobre los chujes, le llaman a ellos, que son los habitantes de San Mateo Ixtatán. Sí. Y la romería sigue. Ahorita no sé con la pandemia si ha bajado un Es lo que poco. yo Eso es pregunto. lo que está afectando un poco la movilidad intercambio entre los dos lugares, pero esa es histórica la vinculación de estos pueblos, ¿verdad? Que eso es bien importante. Lo mismo ocurre con los pueblos Huista, ¿verdad? Con Santa Ana y San Antonio y parte de Jacaltenango, que hay romerías para el día del Cristo, no sé, Cristo de no sé cómo le dicen. El Cristo de Esquipulas, el Cristo negro. El Cristo negro, entonces para unas fechas también hacen la romería, eso se mantiene todavía. Entonces son cuestiones que no se han perdido, maestra, en términos de religiosidad, que se mantienen todavía muy vigentes, ¿verdad? Y no sé si los evangélicos también tienen su vinculación, porque yo he visto que también hay intercambios, que viene gente de allá, va a Comitán y viene, no sé, sí. Debe Sí, ser. Chujes, también tenemos chujes de este lado. claro, Chujes que se claro. asentaron por los lagos de Montebello, en el lago de Exacto, Tziscao. exacto. Hay chujes todavía. Sí, sí, Algunos es se fueron a la costa del Pacífico. Ahí les dieron tierra, se fueron para allá. Pero otros creo que sí los conozco, además he tenido cierta relación con ellos, son los que están ahí en Tziscao. Cisjao, que son chujes que con la época de la violencia acuerparon mucho a la gente que venía huyendo de las masacres que hacía el ejército en nuestro lado, ¿verdad?
Eso fue también otra odisea que hemos fue vivido. Otra odisea, otro cobijo que dio México a migrantes. Sí, fue es muy increíble. interesante porque fue un apoyo internacional. Que fue un apoyo internacional y bueno, y mucho apoyo para esta gente que sufrió la persecución y todo eso, ¿verdad, maestra? Sí, Eso es importante. Me contaba uno de los amigos que venían huyendo y entonces ya después que estaban un poco asentados aquí, los entrevistó y les preguntó, ¿y qué comían en el camino? ¿Con qué se alimentaron? Pues con hierbas. ¿Y cómo sabes que esas hierbas no eran venenosas? Pues si no te morías. La experimentación, la probabilidad en ese sentido. Bueno, maestra, yo creo que usted ha sido muy amable, ya no le quiero quitar más su tiempo. No sé si querría agregar algo para ir finalizando nuestro conversatorio. Estoy a sus órdenes, doctor. Usted me dice si Muchas gracias. tiene algunas otras dudas. Si quiere que yo investigue algo más por acá, con mucho gusto yo le apoyo. Pues yo le voy a agradecer si lo que me había dicho que iba a investigar un poco de las constancias de la movilización de la gente, que ahí, cuando lo tenga, le hace favor de avisar a Luis Armando, vamos a usar de su apoyo y me cuenta para poder seguir avanzando en esto. Yo le agradezco mucho porque esta información es muy valiosa. Ahorita estoy viendo muchas cosas. Así se me hace, mire mis antenitas, porque miro con su información todo lo que yo supongo, porque nosotros suponemos, ¿verdad? Sí. Muchas cosas pues nos las está reafirmando y otras nos las está completamente negando. Entonces eso es muy importante. Usted entiende muy bien cómo es esta construcción de la información, ¿verdad? Pues entonces yo pienso que muchas gracias. Yo le agradezco mucho. Aquí estamos a las órdenes en Huehuetenango. Yo espero estar visitándola y saludando en persona en diciembre. Voy a llegar en diciembre por allá y voy a tener el gusto de saludarla en persona. Tal vez nos podemos platicar ahí un momento. Será bienvenido, doctor. Aquí vamos a estar, gusto. Muchas gracias. Un abrazo, maestra. Un gusto saludarla. Bueno, pues ya está. El miércoles entonces próximo con el arquitecto Pepe Trujillo, que también te va a informar cosas muy buenas. Muchas gracias. Yo te agradezco mucho. Disculpa tanta molestia, Luis Armando.